Buenos días. Hoy en Perspectivas Concursales nos acompaña Isabel Muñoz Perea. Isabel es abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Toledo y administradora concursal, y nos acompaña con motivo de la celebración del cuarto Congreso de la Ciudad de Toledo, que se celebrará los días 5 y 6 de septiembre. Isabel, buenos días. Buenos días, Enrique. La mesa en la que participas en el Congreso de Toledo lleva por título la declaración de concurso y la fase común, con especial referencia a la figura del administrador concursal. Este concurso de acreedores es la solución que la legislación española ofrece para gestionar la insolvencia del deudor. Dinos, por favor, en qué consiste esta insolvencia, este concepto de insolvencia, y qué posibilidades ofrece al deudor que se acoge a los procedimientos concursales, tanto al propio concurso como si existen otras vías para este deudor insolvente. La insolvencia es la incapacidad que tiene una persona física o jurídica para pagar a tiempo sus obligaciones económicas. El texto refundido de la ley concursal recoge tres tipos de insolvencia. Insolvencia actual, que ocurre cuando el deudor no puede cumplir regularmente con sus obligaciones exigibles. Insolvencia inminente. Se prevé cuando el deudor anticipa que no podrá cumplir con sus obligaciones de manera regular y puntual en los próximos 3 meses. Y por último, la probabilidad de insolvencia. Se considera cuando es objetivamente previsible que sin un plan de reestructuraciones el deudor no podrá cumplir con sus obligaciones en los próximos 2 años. La reforma introduce una diferenciación crucial entre los estados de insolvencia: probable, inminente y actual. Esta clasificación permite a los deudores aplicar la normativa de una manera más efectiva, adaptándose a una situación específica para buscar soluciones antes de que sea demasiado tarde. Con la reforma se introduce el concepto de planes de reestructuración, destinados a abordar las dificultades económicas de los deudores en una etapa más temprana. Un cambio respecto de la normativa anterior, donde las herramientas se activaban en estados de insolvencia más avanzados y por lo tanto las posibilidades de éxito eran inferiores. ¿Y qué personas pueden acogerse a estos procedimientos? Y estas personas, además, ¿cuándo va a resultar interesante para ellos acogerse a los procedimientos? ¿O cuándo puede ser más interesante acogerse a alguna de las vías alternativas que nos has explicado? La declaración de concurso procede de cualquier tipo de persona, ya sea una persona física o una persona jurídica. Lo único que veta la ley es la solicitud de concursos por parte de las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho. En primer lugar, debemos hacer una mención de que existe una obligación legal del deudor de solicitar su declaración de concurso en el plazo de 2 meses siguientes a la fecha en la que hubiera tenido conocimiento de su situación de insolvencia actual o debiera haberla conocido. Por lo tanto, en el caso de una situación de insolvencia actual, no existe una alternativa para el deudor que la solicitud del concurso de acreedores. Una cuestión distinta sería en los casos de probabilidad de insolvencia o insolvencia inminente, que es cuando el deudor puede plantearse la opción del procedimiento concursal o bien acudir a la figura de los planes de reestructuración, que le permiten superar la situación en la que se encuentra. En mi opinión, acudir a un plan de reestructuración podría resultar lo más adecuado en diferentes supuestos, como por ejemplo cuando existen unas dificultades temporales financieras de la empresa, o cuando, por ejemplo, puede existir una relación sólida del deudor con sus acreedores, o también cuando existe una convicción por parte del deudor de que la empresa o la actividad económica que viene es viable a largo plazo. En cualquier caso, debe valorarse cada situación de una forma individual para determinar cuáles de las diferentes soluciones que nos ofrece la legislación concursal es la más interesante para el deudor en concreto. Bueno, y durante estos procedimientos, claro, cobra una especial importancia la figura del administrador concursal. Este profesional, ¿qué funciones tiene y de qué manera puede ayudar al deudor en la gestión de estos procesos de insolvencia? La persona del administrador concursal es totalmente sustancial en el procedimiento. El administrador concursal es un profesional nombrado por el juez que supervisa el concurso de acreedores. Su función principal es estudiar la situación de la empresa concursada, y gestionarla en beneficio de todas las partes. Está formada por expertos abogados y economistas del sector privado que tienen una experiencia y una formación demostrada y como consecuencia de la misma tienen la posibilidad de incluirse en un registro especial. Los administradores concursales no están al servicio de los acreedores, ni del deudor. Los dos ya cuentan con sus propios abogados, sino que su misión está en garantizar el procedimiento y que sea lo más justo posible intentar continuar con la actividad de la empresa siendo lo neutral. Las funciones del administrador concursal las podemos resumir en 2 fundamentalmente.
lograr el abono de las deudas de los acreedores, salvar la continuidad de la empresa en la medida de las posibilidades. La primera de ellas debe acometerse desde el primer momento, desde la elaboración de un informe preceptivo en el cual queda constancia de la verdadera situación de la empresa y de las causas que le han originado esa situación. Otra función esencial de la administración concursal es la de dirigir las actividades económicas del concursado para que pueda seguir realizándolas y evitar la quiebra. En conclusión, el administrador concursal es un profesional que lo que va a hacer es evaluar y certificar si el concursado se ha comportado de una forma correcta en sus acciones de dirección o no, y a la vez ayuda a la gestión para evitar, por un lado, que la empresa acabe cerrando por entrar en una situación de... por otro lado, el lograr el abono de las deudas a todos los acreedores. Este administrador concursal, según la ley, el Gobierno debe dictar un reglamento que desarrolle el estatuto del administrador. Es cierto que aún no lo ha hecho y lleva algo de retraso, pero ¿qué se espera de este Real Decreto, de este reglamento con el estatuto del administrador concursal, y en qué podrá ayudar el estatuto a los procedimientos de insolvencia? Efectivamente, la disposición adicional 13ª de la Ley 16/22 anunciaba el esperado y necesario reglamento del Estatuto de la Administración Concursal, el cual ya había sido anunciado con anterioridad transitoria segunda de la Ley 17/2014. En octubre de este año hemos podido ver el primer borrador del Estatuto y estamos a la espera del texto resultante del trámite de alegaciones, pero por lo que tenemos conocimiento a día de hoy, podemos determinar que se centra en 3 puntos. Primero, los requisitos de acceso al ejercicio del cargo de administrador concursal. Segundo, la designación de los administradores concursales en función de la complejidad del concurso. Y, en tercer lugar, el régimen de tribución. En cuanto al requisito para el ejercicio del cargo de administrador concursal, lo que se está buscando es una mayor profesionalización mediante el establecimiento de un examen de aptitud profesional. Este punto no está exento. Establece como único requisito para el acceso al examen estar en posesión de la titulación universitaria. Mientras lo que se trata de conseguir con este estatuto es una mayor eficiencia en la gestión y tramitación de los procedimientos. Por parte del estatuto también se viene a regular la designación de los administradores concursales en función de la complejidad del concurso. Se espera que el estatuto determine las categorías de complejidad de los concursos, distinguiendo entre concursos de mayor complejidad, de complejidad media y de menor complejidad. Principalmente, la diferenciación está en la función del número de acreedores y de pasivos. Tampoco está exento de clasificación, porque en muchos casos la complejidad de un concurso viene determinada por otros parámetros. A mi juicio, deberían tenerse en cuenta otras situaciones como, por ejemplo, la continuidad de la actividad, el número o ubicación de los centros de trabajo, por ejemplo. Sin embargo, es cierto que para los concursos de mayor complejidad sí se establecen unos criterios adicionales. En este caso, el juez podrá determinar un administrador concursal para estos concursos de mayor complejidad saltándose el listado siempre y cuando motive su decisión. Por último, está el régimen de retribución de los administradores concursales. La base retributiva vendrá determinada por la aplicación de unos porcentajes sobre el activo y el pasivo del concurso. Estos porcentajes son los mismos que venían ya establecidos en el Real Decreto del 2004. Los elementos novedosos y controversias vienen determinados por las reglas de ajuste establecidas en el Estatuto, en la que en definitiva lo que se trata es de premiar la eficiencia en la tramitación del concurso y se sanciona de forma de reducción de honorarios la dilación en la tramitación de los procedimientos. Una última pregunta, Isabel. Una vez que concluye el procedimiento, cuando concluye el procedimiento concursal, ¿qué puede hacer el empresario? ¿Puede el empresario deudor volver al mercado y seguir participando de la actividad empresarial que desarrollaba? Y si no desarrollaba actividad empresarial, ¿qué opciones tiene una vez que concluye el procedimiento? En primer lugar, debemos dejar claro que la declaración del concurso de acreedores no interrumpe la continuación de la actividad del profesional del deudor, tal como establece el artículo 111 del texto refundido de la ley concursal. Una vez sentado lo anterior, efectivamente, una vez concluido el procedimiento concursal, también lo viene regulado en el texto refundido de la ley concursal en su artículo 483, cesa la limitación de facultades de administración y disposición que se establecieron en la declaración del concurso, por lo que el empresario puede volver al mercado y seguir con una actividad empresarial, siempre y cuando no exista una sentencia de calificación en la pieza de calificación que establezca alguna limitación. Mi opinión es que persigue la legislación concursal en materia de personas naturales, empresarios y no empresarios, es decir, lo que tratan es de concederle una nueva oportunidad de desarrollo de la actividad empresarial una vez que haya superado esta situación de insolvencia.
A este respecto, en los supuestos de personas naturales cobra especial importancia la exoneración del pasivo insatisfecho, pues como indica el artículo 484 del texto refundido, uno de los efectos de la conclusión del concurso en personas naturales es que respondan de la deuda insatisfecha a la conclusión del concurso. Resulta evidente que dicha deuda insatisfecha y exigible a la persona natural es un obstáculo para la continuación y reanudación de la actividad profesional. Si el deudor concursado cumple con los requisitos, podrá acceder al instituto de exoneración del pasivo insatisfecho y podrá reanudar su actividad sin obstáculo alguno. En caso de que para la exoneración deba someterse a un plan de pagos, el mismo, de conformidad con el artículo 496, tener un detalle de los recursos con los que se van a realizar los pagos previstos, lo que en el caso de que el deudor pretenda continuar con su actividad económica tendrá que prever para conjugar los pagos del plan y con que concurran tras la conclusión del concurso en su actividad profesional habitual. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel. La verdad que ha sido muy interesante. Todos los oyentes a el desarrollo de estos temas que realizaremos en el cuarto Congreso de Derecho Concursal de Toledo, 5 y 6 de septiembre, en el que participarán, junto a Isabel Muñoz Perea, algunos de los principales y más reconocidos magistrados de España y otros profesionales que seguiremos desarrollando y trabajando sobre esta materia. Muchas gracias y buenos días.